Argueta y Linda Carmona, y vamos a dar el tema de hipercortisolismo. ¿Puedes pasar a la siguiente? Y bueno, el hipercortisolismo se va a definir como una expresión clínica en la cual se va a dar por una excesiva producción de cortisol u otros glucocorticoides sobre los tejidos. Esta va a estar asociada, pero no siempre a un estado de hipercortisolemia, y se sostiene a través del tiempo. Y vamos a tener otra definición que va a ser el síndrome de Cushing. Este ya se va a definir más como un cuadro clínico, el cual va a ser ahora resultante de la expresión de estos glucocorticoides, pero a largo plazo. Y estos se pueden dividir en dos, en los exógenos y en los endógenos. En los exógenos tenemos que este va a ser resultado de la exposición a largo plazo de glucocorticoides, y estos pueden ser de dos formas, de forma iatrogénica o de forma facticia. De forma iatrogénica, pues es la administración de los glucocorticoides, y la otra forma, pues la forma facticia, más que nada aquí nos hace mención de que son aquellos pacientes que se lo administran de forma deliberada, sin control alguno. Y tenemos también el síndrome de Cushing endógeno. Este se va a definir por una excesiva producción interna, y este se divide a su vez en dos, que es el dependiente de ACTH y el independiente de ACTH. El dependiente de esta hormona se conoce también como la enfermedad de Cushing, y es importante aquí hacer hincapié en no confundir la enfermedad de Cushing con el síndrome de Cushing, porque el síndrome de Cushing engloba más que nada un panorama más amplio que en sí la enfermedad de Cushing. Solamente se enfoca al síndrome de Cushing endógeno dependiente de ACTH. También tenemos otras dos entidades que pueden afectar o propiciar la producción de síndrome de Cushing, que pueden ser el síndrome de ACTH o el síndrome de CRH ectópicos. Y también tenemos la afección independiente, en la cual se va a dar por una excesiva producción de cortisol de forma ectópica. Igual tenemos otras definiciones, como por ejemplo el hipercortisolismo psicológico, el cual va a ser resultado de situaciones de estrés, que pueden ser tanto físicas como psicológicas, y estas, pues bueno, están relacionadas por un conjunto de estos factores que me pueden dar la predisposición de esta patología. Y cada una de ellas lo vamos a ver un poquito más en detenimiento en la fisiopatología. Siguiente, por favor. Y en cuanto respecto a la epidemiología, pues no se tienen tantos datos acerca del hipercortisolismo, pero se cree que tiene una incidencia aproximadamente de 0.5 a 2 casos por cada millón de habitantes al año, y una prevalencia de 39 a 79 casos por cada millón de habitantes al año. Se dice que se está infradiagnosticado, ya que la mayoría de los síndromes de Cushing o hipercortisolismo se deben a iatrogenia, a la administración de glucocorticoides que pues dan una sintomatología sugerente a síndrome de Cushing o a hipercortisolismo. Y pues con respecto a la enfermedad de Cushing, que ya lo explicó mi compañero, pues generalmente pues son dependientes de ACTH, y estos van a estar, se van a encontrar principalmente los adenomas hipoficiarios de ACTH en un 70%, después los tumores ectópicos secretores de ACTH en un 15%, y después los tumores adrenales a un 15%. Ahora, respecto a los factores de riesgo, como tal, pues la enfermedad se da más por iatrogenia y consumo excesivo de glucocorticoides sin un control médico, pero se ha visto que predomina más en el sexo femenino. No se toma como tal como un factor de riesgo, sino más bien como pues una predisposición por estadística. El uso de esteroides, como sabemos, pues hay algunos pacientes que se dedican al fisicoculturismo, y algunos, no todos, llegan a consumir este grupo de medicamentos. La depresión también se ha visto como un factor de riesgo, y la genética tiene predisposición a aquellos que tengan familiares con síndrome o enfermedad de Cushing. La que sigue, por favor. Ahora, respecto a la etiología, la causa global más frecuente de síndrome de Cushing es la causa exógena, como dijimos, es decir, pues el uso exógeno de cortisol o derivados de este.
Y la causa más frecuente de Cushing endógeno es la enfermedad de Cushing como tal, o sea, la tumoración hipoficiaria. Esta va a ser la causa número 1 y ocupa del 60 al 70% de las causas de este síndrome. Luego de estos le sigue como causa el adenoma adrenal, o sea, un tumor en las glándulas adrenales. Y posterior a esto tenemos los tumores productores de ACTH, que no estén en la hipófisis, y dentro de ellos el más común es el cáncer de pulmón, pero también puede ser un tumor en el páncreas, timo, etc. Luego, acá es interesante porque si el paciente tiene Cushing y tiene un tumor en las glándulas adrenales, no necesariamente significa que tiene cáncer. Tiene un tumor, pero no necesariamente es cáncer. Puede ser solo un adenoma. Porque, bueno, aquí yo leí que el cáncer adrenal como causa de síndrome de Cushing, pues ocupa de un 5 a un 10%, lo cual pues quiere decir que no es tan frecuente. Y bueno, otras de las causas podría ser una hiperplasia adrenal, que como sabemos es un crecimiento generalizado de las células en las glándulas adrenales, y puede ser idiopático. También tenemos a la depresión y el alcoholismo. Ambos se relacionan con el desarrollo de hiperplasia adrenal. No sé cómo sucede exactamente esto, pero sí se ha visto una relación significativa. ¿Y le puedes dar clic, por favor? Del lado derecho les puse le puedes dar clic, es que no salió. Bueno, ahí está. Les dejé una notita, es algo que me pareció muy importante y lo encontré en un artículo de New England. Dice, todo lo que causa obesidad central, por ejemplo, síndrome metabólico, 1/3 del mundo lo padece, y de estos pacientes con obesidad, un 10% tiene depresión. Lo digo porque pues, el hipercortisolismo, como vimos, se relaciona con la depresión. Toda esta oración tiene mucho que ver con el fenotipo, es decir, con los datos clínicos que ves del paciente con Cushing. A este paciente lo vamos a encontrar gordito, principalmente con obesidad central, estrías, brazos y piernas delgados, como Gru, de mi villano favorito. Y al ver ese fenotipo del paciente en su totalidad, pues literalmente cualquier patología que cause obesidad central puede ser un diagnóstico diferencial de síndrome de Cushing. Y bueno, acá nos ponen de ejemplo el síndrome metabólico, que es uno de los datos relacionados a obesidad central, y nos están dando un dato cultural, que es que 1/3 de la población mundial lo padece, y nos dicen que de estos pacientes que tienen obesidad, el 10% tiene depresión. Lo dice para darnos a entender que pueden tener hipercortisolismo, porque como vimos, pues es una de las causas. Es por eso que yo les podría preguntar, ¿creen que puede haber un paciente que tenga obesidad central, o sea, por síndrome metabólico, que tenga depresión y que cuando yo le haga la prueba de cortisol esté elevada sin que necesariamente tenga Cushing? Sí, podría ser. Pues no necesariamente, o sea, sí podría ser, pero no necesariamente tendría síndrome de Cushing. Pero a lo mejor, pues ustedes me van a preguntar, y entonces, ¿cómo sabemos que es obesidad central y el hipercortisolismo? Pues no son síndrome de Cushing. Ese es el gran detalle, ¿no? Va a ser muy confuso. Bueno, pues más adelante de la exposición vamos a ver que hay algunos datos que son más específicos para decir que alguien tiene síndrome de Cushing tal cual. Y bueno, ahorita los vamos a ver. ¿Le das a la que sigue, por favor? Bueno, aquí tenemos del lado izquierdo una tabla del CTO, donde nos muestra los tumores secretores de ACTH ectópica. Si recordamos, el número 1 pues es el cáncer de pulmón,
pero aquí nos volvemos más específicos porque de los cánceres de pulmón se dividen en microcíticos y no microcíticos de manera general. Y el 50% de los cánceres de pulmón que se asocia con síndrome de Cushing por secreción de ACTH es el microcítico de pulmón. No obstante, pues hay otros tumores que pueden elevar la ACTH, como lo es el tumor carcinoide, que igual puede localizarse en pulmón, timo, intestino, páncreas o incluso en ovarios, que son las localizaciones más frecuentes. También tenemos los tumores del islote pancreático, y estos ya hemos dicho que ocupan del 5 al 10%, y el carcinoma medular de tiroides, que puede causar síndrome de Cushing, y también el feocromocitoma. Este es muy raro, pero sí se ha llegado a presentar. Y del lado derecho les coloqué otra tablita. En esta nos divide dependiendo si es dependiente de ACTH, independiente o una tercera clasificación que es el pseudo-Cushing. Entonces ya vimos, dependiente de ACTH, pues obviamente enfermedad de Cushing por el adenoma hipoficiario. Síndrome de ACTH ectópico, síndrome de CRH ectópico y la iatrogenia, ya que también puede ser que tengamos un tratamiento con ACTH sintético. Los independientes de ACTH, pues ya los mencionamos, adenoma adrenal, carcinoma adrenal, hiperplasia adrenal, hiperplasia adrenal nodular pigmentada primaria y complejo de Corney. El complejo de Corney es un síndrome hereditario de tipo autosómico dominante que va a causar neoplasias endocrinas múltiples, y este se va a caracterizar por presencia de mixiomas en varias zonas del cuerpo, también por hiperpigmentación, y lo mencionan que es de neoplasias endocrinas porque no solamente va a afectar a una glándula, sino a varias, como pueden ser las glándulas adrenales, la hipófisis, tiroides, incluso gónadas. También tenemos el síndrome de McCune-Albrigh, que este se va a caracterizar por bueno, su definición es más bien una triada de síntomas que son manchas cutáneas de color café con leche, displasia fibrosa del hueso y pubertad precoz. Este síndrome está causado por una mutación en el gen GNAS que codifica la proteína GS-alfa. Esta mutación pues va a conllevar a la activación de la subunidad GS-alfa, que como sabemos pues es la responsable de la activación de la vía del AMP cíclico. Y si recordamos, pues esta ruta está implicada en la señalización de varias hormonas, y los tejidos afectados por la mutación pues van a manifestar la activación autónoma y no regulada. Es por ello que se dan todas estas características y afecta a diferentes glándulas, no solamente a una, pero entre ellas pues a las glándulas adrenales. Tenemos también alteración en la expresión de receptores, la iatrogenia, que es la causa más común, y en el pseudo Cushing, que les digo como tal no está muy bien estudiado, pero se ha encontrado esta relación con alcoholismo, obesidad y depresión como causas principales para síndrome de Cushing. La que sigue, por favor. Bueno, antes de pasar a la fisiopatología, tenemos que hablar un poquito de fisiología. Voy a hablar un poquito ya así por encimita sobre la función de la hormona liberadora de corticotropina. Y bueno, porque esto también ya no lo había mencionado en clases anteriores y también porque, bueno, este tema está un poquito largo, entonces para no llevarnos tanto tiempo. Y bueno, esta hormona va a consistir en un péptido de 41 aminoácidos, el cual se va a sintetizar a partir del estrés. Y el estrés es importante tener en cuenta de que se concibe como tanto físico como emocional y también químico. En aspectos físicos pueden ser dados por traumatismos, por cirugías. Por ejemplo, el emocional, pues el que bien conocemos, y el químico, este se puede dar por hipoglucemia, por fiebre. Entonces, el estrés tiene muchísimos factores y por lo cual se menciona que esta hormona va a tener muchísimos factores para producirse. Esta se va a producir en el núcleo paraventricular del hipotálamo, y esto lo que va a hacer es que una vez que se libere,
va a estimular la secreción del ACTH por medio de las células corticotropas que se encuentran en la hipófisis. Este va a utilizar la molécula POMC, que esta, bueno, se define como es la proopiomelanocortina. Ajá. Y bueno, esta hormona es la hormona liberadora de corticotropina. Tiene una vida media que va desde los 6 a 10 minutos, o inclusive se puede encontrar que va desde los 40 a 50 minutos. Entonces, como tal, esta hormona, como les mencioné, induce la producción de ACTH. Esta ACTH lo que va a provocar es que por medio de acción corta va a inhibir la producción de CRH. Y bueno, puedes pasar a la siguiente, por favor. Y bueno, esta ACTH, pues como bien conocemos, es la hormona adenocorticotropa, la cual es una hormona de 39 aminoácidos. Su precursor, pues el que les había mencionado, POMC. Y este, como tal, va a estimular la secreción de 3 tipos de hormonas, que son las mineralocorticoides, glucocorticoides y andrógenos. Es importante tener en cuenta esto porque, como bien ustedes recordarán, pues lo que más nos interesa aquí vienen siendo los glucocorticoides, que es el cortisol. Pero como tal, esta hormona va a sintetizar tanto mineralocorticoides como andrógenos. Y bueno, ya teniendo un panorama un poquito más amplio, tenemos que esta ACTH va a provocar la producción de cortisol en las glándulas suprarrenales, y este cortisol, por medio de retroalimentación larga, puede inhibir la producción de CRH y también puede inhibir la producción de ACTH. Y bueno, otra característica de esto es que tiene una liberación pulsátil, o también se le conoce como ciclo circadiano, que igual lo veremos un poquito más a detalle en el aspecto de cortisol. Puedes pasar a la siguiente. Y bueno, antes de pasar a la biosíntesis del cortisol, tenemos que hablar un poquito de la anatomía de las glándulas suprarrenales, que como tal no las hemos visto en este ciclo. Entonces creo que es importante recordar un poco de esto. Estas pesan de entre 6 a 11 gramos cada una. Tienen una anchura de 2 a 3 centímetros, una longitud de 4 a 6 centímetros y un grosor de 1 centímetro. Se encuentran retroperitoneales y estas se ubican en la parte anterosuperior de los riñones. Son irrigadas por las arterias suprarrenales, las cuales son 3, la superior, media e inferior. La superior proviene de la arteria frénica inferior, la media proviene de la arteria aorta abdominal, mientras que la inferior proviene de la arteria renal. Tenemos también que estas glándulas suprarrenales se van a componer de 2 cosas, que son la médula y la corteza, que son glándulas que teóricamente funcionan de forma diferente o de forma distinta, tienen esta funcionalidad distinta, pero bueno, se encuentran en la estructura de la glándula suprarrenal. Y es importante tener en cuenta de que la corteza se va a dividir en 3 partes, que viene siendo la zona glomerular, la cual va a producir aldosterona, la zona fascicular, que es la que nos interesa, que produce cortisol, y la zona reticular, que es la que produce los andrógenos. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, ahora sí, en la biosíntesis del cortisol tenemos que esta se va a dar de la secreción de ritmo circadiano, que era lo que les mencionaba, y esta secreción de ritmo circadiano pues tiene un patrón que va a seguir constantemente día con día. Este patrón se menciona que tiene 2 características. Una es que su acrofase o su punto más alto viene siendo a las 8:30, a las 8:30 horas. Que bueno, claro, puede variar respecto a la hora en la que el paciente se duerme o los hábitos que tenga, pero pues más o menos se da una idea de que así es más o menos el ciclo circadiano. Pero aquí lo que nos menciona es que este ciclo circadiano tiene un pico que se encuentra en la mañana, y posteriormente, durante la tarde, solamente va a experimentar picos si se encuentra la persona expuesta a que si si realiza la alimentación o si realiza ejercicio. Y esta disminuye durante la noche, que es lo más característico, y su punto más bajo, que se menciona que es el nadir, este es aproximadamente a las 12:15 minutos. Sí, con 15 minutos. Y bueno, otra característica del cortisol, que era lo que les mencionaba anteriormente, pues la retroalimentación negativa, que pues tiene acción sobre las células corticotropas de la hipófisis para inhibir la producción de ACTH, y también el hipotálamo para inhibir la producción de CRH. Siguiente, por favor.
Y bueno, ahora sí, empezando con la biosíntesis del cortisol, este cortisol se va a dar, primero, se necesita la formación de un complejo que se conoce como receptor de mineralocortina tipo 2, que este se va a unir con la proteína accesoria de mineralocortina. Una vez que estos dos complejos, estos dos receptores o, bueno, sí, partes, se unen, forman el complejo y este complejo se expone en la membrana externa de la célula de la corteza suprarrenal. Una vez que ya se expone, ya aquí ya se va a poder unir a ACTH y cuando se une a ACTH ya se va a provocar la liberación del AMP cíclico. Este AMP cíclico posteriormente se va a unir a las subunidades reguladoras de la fosfoquinasa A, exponiendo las subunidades catalíticas, que son dos, para que éstas posteriormente provoquen el aumento del importe de ésteres de colesterol, el aumento de la actividad de la lipasa sensible a hormonas, que esto va a provocar un desdoblamiento de ésteres y transporte, y también va a provocar el aumento de disponibilidad de CREP, que CREP viene siendo una proteína que se va a encargar posteriormente de la transcripción de los citocromos, que nos van a ayudar a la biosíntesis del cortisol. También van a provocar la entrada del colesterol de la membrana mitocondrial externa a la membrana mitocondrial interna por medio de STAR, que STAR viene siendo un receptor que se conoce como, era, espérenme un minuto. Ese receptor de esteroidogénesis agudo. Ahora sí, puedes pasar a la siguiente, por favor. Y bueno, aquí en la esteroidogénesis lo que vamos a tener es que vamos a tomar como recurso al colesterol y el colesterol lo vamos a exponer a la enzima que es la colesterol desmolasa o también se conoce como la enzima de escisión de la cadena lateral con el fin de producir pregnenolona. Esta pregnenolona posteriormente se va a exponer a 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2 para formar progesterona. Ahora que ya tenemos la progesterona, por medio de la 17-alfa-hidroxilasa se va a formar 17-hidroxiprogesterona y por medio de la acción de la 21-hidroxilasa tendremos 11-desoxicortisol. Y ya finalmente, ahora sí, por medio de la 11-beta-hidroxilasa se va a convertir en el cortisol activo. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Y este cortisol activo lo que va a tener la característica es que se va a unir, bueno, varía en la literatura donde lo consulten, se menciona que puede ser en un 75% o inclusive se menciona que hasta puede ser un 95% su unión a la globina fijadora de cortisol. Y bueno, también existe una menor cantidad que se une a la albúmina y mucho menos cantidad que se encuentra el cortisol de forma libre. Y como bien sabemos, pues el cortisol es una hormona esteroidogénica, es decir, que es lipídica y esta va a entrar directamente en las células y no va a necesitar un transporte activo. Va a actuar sobre el tejido adiposo, sobre el hígado, sobre el músculo y el cerebro y se va a encontrar dentro de la célula como cortisona. Esto es muy importante porque es la forma más inactiva del cortisol. Si bien se menciona que la cortisona igual tiene una acción glucocorticoide, pero si se compara con el cortisol, pues esta es muy mínima. Entonces, es por ello que se busca convertir en la forma más mínima para que exista menor acción posible. Y se menciona que para que sea activada, va a ser activada por medio del NADPH resultante de la enzima exocinasa 6 fosfato deshidrogenasa. Una vez que este cortisol ya es activado, este se va a unir al receptor de glucocorticoides. Y este receptor de glucocorticoides lo que va a provocar va a ser la transcripción de genes dependientes de glucocorticoides y también va a provocar una inhibición de la transcripción de los genes proinflamatorios. Y es por ello que se utiliza o se recurre muchísimo al cortisol porque, pues, o bueno, a los glucocorticoides porque estos tienen una acción proinflamatoria muy importante. Perdón, antiinflamatoria, muy importante. Siguiente, por favor. Y bueno, este cortisol, que era lo que les mencionaba para la formación de cortisona, este cortisol se une a la enzima 11-beta hidroxiesteroido deshidrogenasa tipo 2 para formar cortisona, que es la forma inactiva. Aquí, por ejemplo, en la imagencita se puede observar que el cortisol, bueno, en el libro, en el Harrison, se explica mucho que el cortisol y la aldosterona tienen una acción muy parecida, inclusive tienen una misma afinidad para el receptor de mineralocorticoides, que es característico de la aldosterona. Entonces,
esta formación o esta vía para formar cortisona es muy, muy importante, y específicamente se lleva a cabo en la célula renal del túbulo contorneado distal. ¿Por qué? Porque aquí lo que buscamos nosotros es inactivar la actividad del cortisol para, pues, que solamente sea regida por medio de la aldosterona. Y además de que, bueno, el cortisol se va a encontrar 100 veces más que la aldosterona en la sangre. Y bueno, lo que se busca es que este cortisol sea inhibido o sea convertido a cortisina, pero en caso de que no se llegue a lograr ese objetivo, ya sea porque exista exceso de cortisol o porque la enzima se encuentra muy poca, pues lo que va a provocar es que el cortisol se va a unir al receptor de mineralocortina, y el unirse a este receptor va a provocar la translocación al núcleo, y esto va a aumentar la síntesis de ENaC, que viene siendo un conducto en el cual pues, no se permite la entrada de sodio, y también de SGK1, que viene siendo una sinasa que se va a encargar de inhibir posteriormente a NET, que viene siendo una proteína que se va a encargar de inhibir a ENaC. Entonces, por lo tanto, lo que tendríamos aquí sería que SGK1 va a inhibir a NET, y entonces va a permitir que ENaC se exponga más, además de que por medio de la translocación del complejo de cortisol con el receptor de mineralocortina va a provocar la transcripción también de ENaC. Entonces vamos a tener muchísimos ENaC expresados en esta célula. Y estos ENaC van a provocar finalmente el aumento y la retención de sodio en el organismo. Que esto es muy característico en la fisiopatología del síndrome de Cushing. Siguiente, por favor. Y otro que se menciona también es el ciclo colesterol-cortisona, que este es como la continuación de lo que les mencionaba. Una vez que se convierte el colesterol en cortisona en el riñón, pues ya no se va a poder unir al receptor de mineralocorticoide, perdón, y va a ser liberado otra vez al torrente sanguíneo, pero una vez que se dirija al hígado, va a ser activado nuevamente. Y cuando es activado, pues va a ser activado por medio de la enzima beta, 11 beta esteroido deshidrogenasa tipo 1, y ya lo va a convertir en cortisol, y pues ya se puede unir a su receptor de glucocorticoide, y ya pues bueno, va a hacer las acciones correspondientes. También se mencionaba que la eliminación del cortisol muchas veces se da por medio bueno, así a grandes rasgos nos menciona que el cortisol va a ser excretado a partir de la orina. También se menciona que puede ser metabolizado por el hígado y excretado a través del contenido biliar. Pero como tal, una de las características importantes que tenemos que tener en cuenta para el síndrome de Cushing va a ser la excreción de cortisol. Bueno, me equivoqué, puse cortisol en la orina, y esto es porque se menciona en la literatura que solamente se llega a encontrar el 1% de la producción diaria de cortisol en la orina. Y entonces, si este llega a aumentar es porque ya empieza a haber un exceso de la producción del mismo. Siguiente, por favor. Y bueno, también tenemos que el cortisol va a tener diferentes acciones en diferentes órganos. Específicamente estos son los más llamativos, que son las afecciones metabólicas. El cortisol pues, es un glucocorticoide, y de ahí viene su nombre, o sea, de que va a producir un estado de hiperglucemia, gluco, y corti, pues, que viene de la corteza suprarrenal. Entonces, lo que va a provocar es que va a estimular la producción de hiperglucemia por medio de la glucogenólisis, de la gluconeogénesis, y va a inhibir también a la insulina. También se menciona que una de las características importantes del cortisol es que va a producir la proteólisis. Esta proteólisis en síndrome de Cushing es muy característica, y lo veremos igual en las manifestaciones clínicas posteriormente. Y bueno, también va a provocar la lipólisis, todo con el fin de dar los sustratos necesarios para producir glucosa. En cuanto a la acción antiinflamatoria e inmunosupresora, se menciona que el cortisol va a estimular la producción de leucocitos, por lo cual va a haber un estado de leucocitosis, y también va a haber un estado de neutrofilia, pero va a inhibir la producción de eosinófilos, por lo cual va a haber una eosinopenia. Y también va a inhibir las células T, la interleucina 2, el NFKB y la acción de los macrófagos. Se mencionaba que la acción de los macrófagos era más que nada porque entorpecía la acción de las células presentadoras de antígeno.
Y otra de las características del cortisol viene siendo de que va a provocar una regresión del tejido linfoideo. Y ya en cuanto a las neurológicas, estas son más que nada asociativas, ya que se menciona que aquellos pacientes que presenten una sobreexposición de cortisol, pues puede predisponer al desarrollo de depresión, de una dificultad para conciliar el sueño, de una disminución de la duración del ciclo REM, del sueño, y también puede provocar una incapacidad para concentrarse, es decir, un estado de una disminución de la capacidad cognitiva. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora sí, ya empezando con la fisiopatología del hipercortisolismo, igual lo dividí según la frecuencia en la que se da y lo dividí pues ya en exógeno y endógeno. En el exógeno, pues es el más común, en el cual se da el síndrome de Cushing iatrogénico. Esta presentación, pues nos dice que se puede dar por 4 formas, de forma de ingestión, de inyección, de aplicación tópica y de inhalación. La más común, pues viene siendo la ingestión, y había encontrado que este se relacionaba muchísimo en aquellos pacientes que llevaban tratamientos con prednisona. Otra de las características que recuerdo que igual nos mencionaba muchísimo en las clases de endocrino era que la aplicación tópica, que muchas veces nuestros pacientes no se daban cuenta de que se estaban aplicando glucocorticoides por medio de cremas que se habían hecho de forma herbolaria o que nunca se habían dado cuenta del contenido de esas cremas, y es por ello que estos se llegaron a predisponer al desarrollo de un síndrome de Cushing iatrogénico. Es por ello que nosotros tenemos que hacer especial énfasis en aquellas personas que pues llegan a presentar esta situación. Y bueno, lo que va a pasar es que este estado de hipercortisolismo exógeno va a provocar bueno, regresándonos un poquito a la fisiología, va a provocar por medio de la retroalimentación negativa la inhibición de la secreción de CRH y ACTH. Cuando inhibe esto de forma prolongada, se menciona que puede llegar a predisponer al paciente a un desarrollo de una atrofia adenocorticotrópica bilateral. Y bueno, otra de las características es el facticio. Si bien el facticio es como un poquito, bueno, es creo que casi el menos común de todos, pero bueno, como es parte de esta clasificación lo metí aquí. El facticio representa el menos del 1% de los pacientes que presentan este síndrome de Cushing, y esto es lo que les mencionaba, que son aquellos pacientes que se da una aplicación oculta de glucocorticoides, es decir, como tipo ilegal, por así decirlo, y estos pacientes van a recibir estos glucocorticoides porque se menciona que se han visto relacionados a pacientes a profesionales de la salud. Entonces, de esta forma con la que obtienen sus pues, glucocorticoides, vaya. Siguiente, por favor. Y bueno, esta tabla la agregué porque me gustó que explica cómo en los pacientes que presentan artritis reumatoide, estos se les da el tratamiento con prednisona. Esta prednisona se ha visto que en un estudio que se realizó, los pacientes llegan a desarrollar efectos adversos a este fármaco en un periodo corto si se le administra mayor cantidad bueno, se administra una mayor dosis de prednisona. Por ejemplo, aquí, como podemos observar en la línea roja, se menciona que los pacientes que fueron administrados con prednisona de 10 a 15 miligramos por día desarrollaron un cuadro clínico cushingoide de más o menos 5 años de periodo. Pero bueno, lo raro aquí en este estudio fue, lo que me llamó muchísimo la atención fue que se menciona que estos pacientes se les había administrado, aquellos que se les administró menos de 5 miligramos por día, desarrollaron las complicaciones más tempranas que aquellos que se les administró entre 5 y 10. Pero bueno, más que nada esto lo que nos menciona es que la administración de estos fármacos sí depende de la dosis y que también depende del tipo de fármaco que sea, porque por ejemplo en la línea amarilla podemos ver que en aquellos pacientes que no se les administró prednisona, estos pues ni siquiera llegan a tocar la línea de la aparición del cuadro clínico cushingoide. Entonces, bueno, a mí me llamó mucho la atención esta parte y lo relacioné muchísimo con esta fisiopatología. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, ahora vamos a entrar a la fisiopatología del hipercortisolismo endógeno, en el cual se van a dividir en dos. Ese síndrome de Cushing dependiente de ACTH, que se da entre el 70 al 80%, es decir, que es el más común. Y tomando en consideración, si nuestra población fuera el 100% de las personas que tienen el síndrome de Cushing dependiente, solamente entre el 60 al 70% van a presentar la enfermedad de Cushing.
Esta enfermedad de Cushing, pues la mayoría se van a presentar como adenomas pituitarios. Estas son mayoritariamente microadenomas, es decir, que son menores de 10 milímetros. Y otra característica es que solamente entre el 10 al 15% van a presentar macroadenomas con ACTH plasmática muy elevada. Aquí lo característico de estos pacientes es que van a tener una pérdida del ciclo circadiano, y uno de los medios diagnósticos es la cuantificación de ACTH y cortisol, las cuales se van a encontrar elevadas antes de dormir, que normalmente pues ya se deberían de encontrar en un descenso. Y otra de las características es que por medio de otras medidas de diagnóstico podemos usar la administración de dexametasona, en la cual aquí se ha visto que existe una resistencia, y esto es debido a que como la dexametasona, pues bueno, viene siendo un glucocorticoide, por feedback negativo, va a provocar una inhibición de la producción de ACTH y de la CRH, pero de forma fisiológica. Pero como bien sabemos, pues ya ha estado por un tumor, por una hiperplasia, y esta hiperplasia no va a respetar esta, por así decirlo, ley. Entonces, por ello que existe esta resistencia a la administración de dexametasona. Siguiente, por favor. Y otros que existen, pues viene siendo el síndrome de la hormona adenocorticotropa ectópica. Este se menciona que era lo que nos mencionaba anteriormente Naomi, que bueno, las presentaciones más comunes vienen siendo la presentación benigna en tumores de bronquios y también la presentación maligna de carcinoma de células pequeñas, específicamente del pulmón. Aquí había visto en la literatura que mencionaba que el más común que podía predisponer al desarrollo de un síndrome de ACTH ectópico era la presentación benigna, pero que en aquellos pacientes en los que se ha visto más un desarrollo de síndrome de Cushing viene siendo en aquellos pacientes que presentan un carcinoma de células pequeñas en el pulmón. Y bueno, estos carcinomas de células pequeñas no solamente se dan en el pulmón, sino que también se dan en el páncreas o en el timo. Otra característica es que esto no se va a inhibir con dexametasona, y esto pues prácticamente es un poquito obvio porque pues la dexametasona lo que va a hacer es que va a inhibir haciendo el feedback negativo a la adenohipófisis, pero pues el tumor no se encuentra en la adenohipófisis y bueno, esto lo que va a provocar es que no va a afectar en absoluto al tumor, a la liberación de ACTH del tumor. Otra de las características es que hay un aumento de los precursores de POMC, y esto se asocia también en adultos a carcinomas. Aquí se hacía un paréntesis porque se menciona que se da en aquellos pacientes que son mayores de 40 años y son hombres, aunque es importante tener en cuenta de que también se puede desarrollar en niños y muchas veces se llega a relacionar con el sarcoma de Ewing. Y bueno, aumenta la excreción de cortisol de forma proporcional, es decir, que si conforme a la gravedad de este tumor de ACTH ectópico, va a haber un aumento en la expresión de cortisol. Y finalmente, pues se menciona que estos van a representar del 5 al 10% de aquellos pacientes que presenten un síndrome de Cushing endógeno. Y tenemos el otro que viene siendo el síndrome de la hormona liberadora de corticotropina ectópico. Más que nada lo que aquí se menciona es que es muy raro que se dé. Al consistir en un tumor que va a liberar esta hormona, va a provocar como varias consecuencias. Una de las consecuencias importantes viene siendo que va a provocar una hiperplasia e hipersecreción de las células corticotrópicas de la hipófisis. Entonces, si hay una hiperplasia de estas células, posteriormente el paciente va a desarrollar una hipersecreción de ACTH. Y luego, después también se menciona que puede provocar una hiperplasia adrenal bilateral por medio de la hiperexposición de ACTH en el cuerpo. Entonces, por lo cual va a haber una hipersecreción posteriormente también de cortisol, y es por ello que nos puede dar un estado de hipercortisolismo y finalmente el desarrollo del síndrome de Cushing. Pues, estos pacientes, algunos pueden ser inhibidos por la dexametasona, y esto es porque en las primeras fases lo que podemos observar es que este tumor va a provocar la liberación de CRH, pero si yo ya administro dexametasona, la dexametasona va a hacer feedback en negativo tanto en el hipotálamo como en la adenohipófisis. Entonces, en la adenohipófisis sí puedo yo inhibir la producción de ACTH. Es por ello que algunos pacientes, pues sí, se pueden inhibir por medio de la administración de dexametasona. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, la otra que tenemos viene siendo el síndrome de Cushing independiente de ACTH, que más que nada se da por una hiperfunción adrenocortical primaria.
pues se dan por tres formas, que es el tumor adenocortical, es el más común. Se da entre un 20 y un 30%. Y se menciona también que se puede dar por displasia micronodular o hiperplasia macronodular, que estas más que nada son afecciones genéticas muy, muy raras que se presenten. En el tumor adrenocortical, pues aquí lo que nos mencionan es que se puede dar en la presentación de adenoma. En cuanto, bueno, se da como presentación de adenoma, se mencionaba que solamente iba a comprometer la liberación de, de glucocorticoides, pero si se daba como presentación de carcinoma, este podía no solamente dar la producción de glucocorticoides, sino también de aldosterona. Y bueno, aquí lo importante es que pues su incidencia es muy baja, desde el 10 a un 22% en los pacientes que presenten este síndrome de Cushing independiente de ACTH, y en el carcinoma pues de un 5 a un 7%. Y bueno, este tumor adrenocortical se va a caracterizar por un estado de hipercortisolismo en el cual la CRH y la ACTH se van a encontrar suprimidas. Y esto va a ser porque, como va a existir un estado de hipercortisolismo, este cortisol va a ser feedback negativo y va a provocar la inhibición de la producción de CRH y ACTH. Entonces, esta supresión constante va a provocar también una atrofia glandular de la hipófisis. Pero otra característica es que, como anteriormente les había mencionado, el ACTH no solamente se va a encargar de la liberación de glucocorticoides, sino que también va a producir mineralocorticoides y las hormonas sexuales. Por lo cual, aquí lo importante de tener en cuenta es que el ACTH va a inhibir también la producción de estas otras dos tipos de hormonas, entonces me puede predisponer a un desarrollo de una atrofia glandular adrenal también. Entonces, lo que se menciona es que no va a haber producción de aldosterona y los precursores de la aldosterona pues, van a ser excretados a través de la orina. Y esta va a representar, bueno, ya les había mencionado que representaba entre, aquí me equivoqué, pues es del 20 al 30%. Siguiente, por favor. Y bueno, estas son las últimas dos enfermedades que pueden predisponer al desarrollo de un síndrome de Cushing endógeno, pero no dependiente de ACTH. Y bueno, esto es lo que más o menos también mencionaba Naomi anteriormente, que esta es la enfermedad adrenocortical nodular pigmentada primaria, la cual se asocia al complejo de Carney, el cual es un desorden autosómico dominante que es caracterizado por la aparición de lentigos, que vienen siendo como manchas lunares azules en la cara, en el cuello, en el tronco, en los labios y en las conjuntivas, inclusive en las escleras. Aquí, pues esta patología también se le conoce como hiperplasia suprarrenal micronodular bilateral y se ha visto asociada a la aparición de afecciones endócrinas como neoplasias en las células del Sertoli, en las adrenales, pituitarias y tiroideas, que es, bueno, esta patología es muy poco común que se dé, pero pues igual puede existir esta posibilidad, e inclusive también la aparición de la hiperplasia suprarrenal macronodular bilateral, la cual esta ya se va a definir porque, bueno, esto va a estar asociado a glándulas adrenales que van a pesar entre 24 a 500 gramos. Estas van a contener múltiples nódulos y estos no van a estar pigmentados y van a medir más de 5 milímetros, es por ello que recibe este nombre. Esta se va a caracterizar porque va a existir una sobreexpresión de receptores de esteroidogénesis. Entonces, si yo tengo una sobreexpresión de estos receptores, pues por consiguiente va a haber la aparición de un estado de hipercortisolismo. Esta patología se ha visto como asociada en núcleos familiares con respecto al gen ARMC5 y también se había mencionado que existía como algo que se encuentra en estudio todavía, pero era el síndrome de Cushing dependiente de comida, en el cual se iba a dar porque durante la alimentación se iba a dar la predisposición del desarrollo la predisposición de la liberación del péptido inhibidor gástrico, el cual se ha mencionado que tiene una afinidad parecida al ACTH, por lo cual puede provocar que por medio de la sobreexpresión de estos receptores se produzca este estado de hipercortisolismo. Entonces, por ello que se menciona que este síndrome de Cushing aparece en un estado postprandial. Pero igual les menciono, esto es lo menos común que puede ocurrir. Siguiente, por favor. Y ya finalmente, pues tenemos de la fisiopatología, tenemos al pseudo síndrome de Cushing, o también conocido como hipercortisolismo psicológico, el cual se define como un estado no sostenido del hipercortisolismo, y este se resuelve una vez que nosotros eliminemos el agente etiológico. Aquí, pues, no hay una relación
con afecciones mucocutáneas y musculares, a diferencia del resto del síndrome de Cushing que veremos a continuación en las manifestaciones clínicas. Pero aquí lo importante que tenemos que resaltar es que este puede ser inducido por diferentes factores, como lo pueden ser el embarazo, la obesidad mórbida, el exceso de estrés psicológico, un desorden depresivo severo, un escaso control de la diabetes mellitus con una elevada hiperglicemia, alcoholismo crónico, un estrés físico, y este estrés físico pues, puede estar predispuesto por cirugías, malnutriciones, anorexia nerviosa, síndrome caquéxico y un ejercicio intenso crónico. Aquí, bueno, como su nombre lo dice, es no sostenido, porque una vez que nosotros quitemos el agente causal, pues el paciente ya puede recuperar su salud. El problema viene siendo que muchas veces se llega también a asociar a que el paciente puede tener también un hipercortisolismo endógeno. Entonces es ahí donde pues ya comienza la complicación, porque ya no sabremos cómo diferenciar esta patología. Pero una vez que se pueda quitar, o sea, una vez que se quiten los factores de riesgo o estos factores que anteriormente les mencioné y se cura la enfermedad, entonces se describe que se concibe como un hipercortisolismo psicológico. Siguiente, por favor. Y vamos a empezar con las manifestaciones clínicas. Pues los signos y los síntomas pues no van a ser patognomónicos del hipercortisolismo, porque como ahorita vamos a ver, muchos se van a presentar en diversas enfermedades y la intensidad de estos síntomas va a estar determinada por ciertos factores, como es la magnitud y la duración de este hipercortisolismo, la presencia o ausencia del exceso de andrógenos, como ya hablamos un poquito del metabolismo del cortisol y de diversas hormonas, y la causa principal, que ya lo vimos en etiología, la edad, que se dice que los síntomas son menos severos conforme a la edad y son menos severos en personas mayores de 50 años. Y con respecto a las manifestaciones a nivel metabólico generales, vamos a tener que va a haber una ganancia ponderal de peso que generalmente se va a distribuir de forma central. Esta va a estar principalmente en cara, cuello, tronco, abdomen, canal espinal y mediastino, que nos va a dar diversos signos que son que son sugestivos de hipercortisolismo, como es la cara de luna llena, que es pues el exceso de tejido adiposo en las mejillas y en la fosa temporal. También hay el signo de joroba de búfalo, que es igual un exceso de grasa en la espalda y en la región dorso-cervical. Y también algo que es muy frecuente es la ocupación de las fosas supraclaviculares por tejido adiposo, que es uno de los hallazgos específicos en el síndrome de Cushing, pero como ya les dije, no es patognomónico. En las alteraciones musculoesqueléticas, pues vamos a tener que haber atrofia y debilidad muscular, esto debido a una disminución en la absorción de calcio, una disminución en la formación ósea, un aumento en la resorción ósea y una disminución en la reabsorción a nivel renal de calcio, que pues al final de cuentas todo esto va a ocasionar una atrofia y debilidad muscular, a un adelgazamiento en extremidades, una osteopenia o una osteoporosis, y en el niño principalmente se va a identificar por alteraciones en el patrón de crecimiento. Y una prueba que mencionaban muy pocos artículos, que era la prueba de taburete, que pues era en que el paciente no consigue levantarse de posición sentada sin ayuda de las manos. En alteraciones dermatológicas, pues vamos a ver pérdida de grasas subcutánea y adelgazamiento del estrato córneo, que pues va a dar una atrofia de la piel, que va a ser como, se va a ver a nivel físico como piel fina, va a haber una visibilidad anormal de la red vascular, va a haber estrías purpúricas, que van a ser estrías pues, de diámetro mayor de 1 centímetro, que se van a encontrar frecuentemente en abdomen, generalmente en los flancos, en la región lumbar, en las axilas, en la cara interna de los muslos y en las mamas. Esta pues se va a diferenciar de las estrías por aumento de peso, ya que estas generalmente son estrías finas y de tez clara, en comparación a las que son debidas ya al hipercortisolismo. Va a haber fragilidad capilar, que pues vamos a poder visualizarla como equimosis, como hematomas de fácil aparición, al roce, hemorragia subcutánea, y también va a haber trastornos de la cicatrización, que nos pueden dar úlceras o sobreinfección de diversas lesiones.
también nos va a dar ciertos signos como es la cara eritrocitaria o plétora facial, que pues que plétora significa amplio o abundancia, y generalmente en medicina se utiliza para referirse a la sangre, que pues se va a ver como una coloración rojiza, principalmente en la mejilla. Y la hiperpigmentación, esta está más relacionada con los síndromes que son dependientes de ACTH, y se ve en menor proporción en pacientes que no tienen esta etiología. También se puede encontrar hirsutismo, alopecia y acné por los antojos. Y pues aquí puse algunas imágenes donde se puede ver lo que sería la visibilidad anormal de la red vascular, la obesidad principalmente central, las estrías anchas, violáceas, y en la imagen izquierda se puede ver pues las cicatrices que son difíciles de cicatrizar, y pues en la que está abajo, donde se ve la carita, pues esa es la carita, la plétora facial o carita eritrocítica, que pues se ve un color rojizo aumentado en lo que sería la mejilla. Y esto va a ser por sistemas o por sistemas principalmente, y pues a nivel metabólico o cardiovascular, ya mi compañero lo dijo, hay una aumentada glucogenólisis, gluconeogénesis, hay una resistencia a la insulina, hay una proteólisis y una lipólisis que pues nos van a ocasionar diabetes, intolerancia a la glucosa, hipertensión arterial, que lo que podría ocasionar pues la diabetes, la obesidad, es una dislipidemia que en conjunto nos daría un síndrome metabólico que nos predispone más a aterosclerosis. Ahora, toda esta clínica, pues como ya vimos, es muy sugestiva, mejor dicho, no se puede presentar en la mayoría de los pacientes, aunque no haya un hipercortisolismo, que ya lo explicó un poquito mi compañero, y pues puede haber un aumento de diversas patologías, como son infartos agudos al miocardio, que, bueno, en la bibliografía en la que yo leí, dice que aumenta de 3.7 veces esta, y accidente cerebrovascular 2 veces más. A alteraciones gonadales, pues nos puede dar en mujeres irregularidades menstruales, óligo o amenorrea, hirsutismo, calvicie androgénica, piel grasa o aparición de acné, principalmente en cara, cuello y hombros. Y en hombres va a haber disminución de la libido y disfunción eréctil, y pues puede llegar a haber infertilidad en ambos sexos. Y pues aquí se ve el hirsutismo y el acné. Es una paciente femenina. A nivel osteoarticular, pues en el 50% se va a presentar osteoporosis, osteopenia, y lo que aumenta el riesgo de fracturas, principalmente de vértebras. De un 20 a un 76% se presenta esto. Y también hay alteraciones a nivel psiquiátrico o cognitivo, que pues nos puede dar en una clínica en la que nuestro paciente tiene una mayor labilidad emocional, puede predisponer a la depresión, por lo que ya vimos. Como ya vimos, es una causa y a la vez también es una consecuencia de este hipercortisolismo. Puede haber irritabilidad, ansiedad, ataques de pánico, paranoia, insomnio, trastornos de aprendizaje, de atención y de memoria a corto plazo. En 2/3 de los pacientes que tengan hipercortisolismo se va a encontrar la depresión, y esta se va a reflejar por ataques eufóricos, maníacos, puede llegar a ocasionar alucinaciones y pueden tener pacientes con tendencia suicida. Eh, esta patología pues ya nos va a dar, va a tener diversas, ¿cómo explicarlo? A nivel sanguíneo va a aumentar diversos factores procoagulantes, como es el factor 7 y factor Willebrand, y disminuye la actividad fibrinolítica. Esto pues nos puede llegar a ocasionar una enfermedad venosa tromboembólica por el estado de hipercoagulabilidad, por un aumento del riesgo tromboembólico, por el síndrome metabólico, y pues por todos los diversos factores de riesgo que ya vimos a nivel metabólico. A nivel inmunológico, pues hay una inmunosupresión que está reversible si tratamos de forma correcta, que pues ya lo explicó un poquito mi compañero, por una supresión en los eosinófilos, en los linfocitos T, en los factores, en la interleucina 2, en el factor de necrosis tumoral y en macrófagos,
que pues nos puede predisponer a infecciones, principalmente micóticas, bueno, principalmente bacterianas, pero también puede haber micóticas, parasitarias o víricas. Y a nivel ocular, esta puede llegar a aumentar la tensión ocular, puede agravar, perdón, me equivoqué, agravar glaucoma, un glaucoma persistente, puede producir cataratas y pues por este aumento en la presión o tensión ocular, pues puede haber desprendimiento de retina. Y aquí les puse un cuadrito donde lo divide por característica clínica y por frecuencia que se presente, y aquí hay una imagen como más, pues sí, un dibujito para que podamos identificar de forma fácil. Y con respecto al diagnóstico, pues vamos a tener que, pues lo primero es la sospecha, que pues ya vimos toda la clínica, entonces vamos a tener con pacientes con aumento de peso u obesidad de distribución central, pacientes que presenten rasgos o síntomas poco frecuentes para su edad, como los sugestivos que ya vimos, pacientes con múltiples signos o síntomas sugestivos de síndrome de Cushing, y niños con talla baja o peso elevado para la edad. Y, y factores que nos dirían que no es un síndrome de Cushing, pues son, bueno, ya hablamos un poquito del pseudo Cushing, que lo habló mi compañero, que pues es una hipercolesterolemia de forma fisiológica, por así decirlo, que es se debe a un estrés importante. Esto principalmente se ha relacionado con la hospitalización, con dolor o cirugía, un ejercicio crónico intenso, una malnutrición, embarazo, que nos va a dar un aumento de cortisol, la depresión, alteraciones psiquiátricas, un alcoholismo crónico, una obesidad mórbida o una diabetes mal controlada. Y pues es muy importante hacer énfasis en la historia farmacológica, ya que pues como hemos visto, una de las etiologías es la iatrogenia por administración o por consumo de, de diversos, de diversas hormonas, glucocorticoides, que nos pueden dar un síndrome de Cushing iatrogénico. Y aquí les puse una tablita en donde lo divide por fármacos que interfieren en el diagnóstico de síndrome de Cushing. Son fármacos que aumentan y también que disminuyen la secreción de Cushing, la secreción de cortisol. Los fármacos que aceleran el metabolismo y por lo tanto hay un aumento de cortisol, pues es los fenobarbital, la fenitoína, carbamazepina, que son fármacos anticonvulsionantes, rifampicina, rifapentina, etosuximida, bioglitazona, diversos estrógenos, que generalmente pues, son anticonceptivos, y fármacos que alteran el metabolismo de la dexametasona. Que estos son importantes porque pues ahorita vamos a ver el diagnóstico, y una es una prueba con supresión de dexametasona. Entonces, cuando nosotros administremos esta para poder valorar si hay un hipercortisolismo, es importante ver si estos fármacos los toma la paciente, porque si los toma, se tiene que dar una dosis mayor de dexametasona. Y, y drogas que pueden elevar el resultado del cortisol urinario libre, pues también son fármacos parecidos a los que aumentan el metabolismo, que es muy importante porque también otra prueba diagnóstica se basa en el cortisol urinario libre, que ahorita vamos a ver. Entonces, las tres pruebas básicas para el diagnóstico de laboratorio van a ser el cortisol libre urinario de 24 horas, la prueba de supresión rápida con dexametasona y el cortisol salval de medianoche. Y vamos a empezar con el cortisol libre urinario en 24 horas. Pues va a reflejar la secreción de cortisol a lo largo de 24 horas, y pues generalmente se dice que el 10% del cortisol, bueno, como ya lo dijo mi compañero, el 90-95%, dependiendo de la bibliografía, está unido a diversas proteínas, pero el 10% es de manera libre, y el que se excreta sin cambios en la orina es del 1%. Pues en valores normales sería menor a 50 microgramos en 24 horas. Esta prueba se va a iniciar la recolección de orina sin incluir la primera micción del día, y se finaliza al día siguiente recolectando la primera orina de la mañana. Esta se necesita, para confirmar el diagnóstico, se tiene que duplicar o triplicar lo que sería normal, que sería 50.
o en algún, es que bibliografías dicen que 50, pues 100. Entonces, para confirmar el diagnóstico, yo les puse que debe de ser de mayor de 300 microgramos por 24 horas, que es 3 veces el límite superior del intervalo de referencia, que en algunos dicen que 50 y en algunos 100. Y se necesitan al menos 3 muestras para poder interpretar el resultado como positivo. Se dice que el 10 al 15% van a tener esta prueba normal, pero es importante también tener en cuenta el nivel de aclaramiento, el nivel de aclaramiento y las alteraciones que tenga nuestro paciente a nivel renal. Por eso se hace la relación cortisol libre urinario y creatinina en orina de 24 horas. Esto para pues nosotros identificar que no hay un problema de absorción. Y se dice que para tener unos datos certeros tenemos que tener una depuración de creatinina que sea menor a 30 mililitros por minuto para poder nosotros decir que los valores de cortisol que hayamos obtenido pues son diagnósticos. Y esta prueba puede llegar a tener dificultad en el embarazo, en enfermedades agudas o crónicas, en la depresión, en el alcoholismo crónico, en el síndrome de ovario poliquístico y en la insuficiencia renal, que pueden dar falsos positivos o falsos negativos. Que pues ya vimos algunas de estas, pues van a ser debidas a una hipercortisolismo fisiológico. La siguiente prueba es la prueba de supresión rápida con dexametasona, que pues vamos a administrar dexametasona por vía oral a las 11 o 12 horas de la noche y vamos a tener una determinación de cortisol plasmático al día siguiente alrededor de las 8 a las 9 horas de la mañana. Y bueno, se administra 1 miligramo de dexametasona porque esta es una dosis farmacológica y no fisiológica, que lo que va a ocasionar es la supresión del cortisol endógeno. ¿Sale? Y vamos a tener que el valor normal es menor a 1.8 microgramos por decilitro y la prueba va a ser positiva cuando sea mayor de este valor. Se dice que tiene una sensibilidad de más del 95% y una especificidad del 80% aproximadamente. Pero también puede haber falsos positivos como en el embarazo, en el alcoholismo, en la obesidad, en enfermedades agudas interrecurrente, en la depresión grave, en el síndrome de ansiedad obstructiva del sueño, en síndromes de mala absorción, o la absorción de la dexametasona en pacientes con metabolismo basal acelerado o uso de medicamentos que inducen enzimas hepáticas. Y el 50% de las mujeres pues que tienen anticonceptivos pues van a tener un falso positivo, pero pues se recomienda o que utilizan algún fármaco que aumente el cortisol. Entonces por eso se pide que se suprima cualquier fármaco 6 semanas antes de la realización de esta prueba. Y también se puede hacer otra que igual con dexametasona, que se va a administrar de 0.5 miligramos de dexametasona cada 6 horas durante 48 horas. Igual se mide el cortisol en la mañana al tercer día y 6 horas después de la última dosis, igual se van a tener los intervalos de referencia. De una prueba positiva sería más de 1.8 microgramos por decilitro. Y el cortisol saliva a medianoche, que pues en esta vamos a valorar. Les puse bueno, como ya lo dijo mi compañero, el cortisol va a tener un ciclo circadiano, va a disminuir su secreción en la noche y va a aumentarla generalmente a los inicios del día o al despertar. Y pues en esta vamos a valorarlo en la noche. Vamos a ver la supresión del ciclo del cortisol y cuando tengamos valores de cortisol elevados, pues nos van a poder inferir que hay un síndrome de Cushing. Esta lo que tiene es que tiene una mayor facilidad de realización, ya que se realiza en el domicilio, se puede tomar la muestra con una torunda, se impregna la saliva, se mantiene a temperatura ambiente y se toma al día siguiente, se manda al laboratorio y se analiza. Y pues esta se utiliza principalmente, bueno, yo la que se utiliza principalmente en niños. Y no se debe de beber, fumar, comer o cepillarse los dientes al menos 2 horas antes de la realización de esta. Ahora, pues,
este es un esquema que se me hizo más fácil para explicarlo. Entonces, pues vamos a tener la sospecha de síndrome de Cushing por toda la clínica. Vamos a hacer tamización. Esto es las principales, bueno, yo leí que las principales 3 pruebas que yo les dije, y vamos a ver si es positiva o negativa. Si es negativa, o sea, bajo de los valores de referencia, pues vamos a excluir el diagnóstico de síndrome de Cushing. Y pues si persisten los síntomas, vamos a volver a valorar. Si estos son positivos o aumentados a los valores de referencia, pues vamos a tener un síndrome de Cushing. Ahora, el siguiente paso es medir la ACTH plasmática para ver si es dependiente o no dependiente de ACTH, que pues lo va a dividir en menor a 5 picogramos por mililitro, de 5 a 20 picogramos por mililitro y más de 20 picogramos por mililitro. Cuando obtengamos, bueno, generalmente estos estudios ya que nosotros hayamos visto que hay un hipercortisolismo, pues nosotros ya vamos bueno, yo leí que generalmente se mandaba ya al endocrinólogo. Entonces ya estos son más para el endocrinólogo, pero pues aquí ya se dice que cuando es menor a 5 picogramos por mililitro, esta va a ser un síndrome de Cushing independiente a ACTH, que generalmente va a ser debido a problemas, a lesiones adrenales, como puede ser adenoma, carcinoma, hiperplasia, en donde pues ahorita vamos a ver a nivel imagenológico, pues vamos a mandar un TAC o una resonancia de nuestras glándulas adrenales. Y si se obtiene más de 20, esto es dependiente de ACTH, que generalmente, como ya lo vimos, va a ser debido a una enfermedad de Cushing, que es por adenoma hipofisiario, y pues igual se va a valorar por diversas pruebas imagenológicas. Y de 5 a 20, pues se van a hacer diversas pruebas para poder identificar si es adrenal o si es hipofisiario, que ahorita les voy a hablar. Y pues se dice que estas son pruebas dinámicas. El diagnóstico dinámico es para valorar si esta es dependiente o no independiente, si se tienen valores de entre 5 a 20. Y la primera prueba que se hace es la prueba de supresión con dosis altas de dexametasona. Esta se dice que se va a administrar, bueno, primero se va a administrar por vía oral 2 miligramos de dexametasona cada 6 horas por 8 dosis. O una dosis única de dexametasona, 8 miligramos por vía oral a las 11 p.m. O dexametasona de 4 a 7 miligramos por vía venosa a las 11. Y lo que se espera, pues, es si es una enfermedad de Cushing, la respuesta que se esperaría es que se suprima el cortisol. Pero, pues, si es un síndrome de Cushing ectópico, o sea, sería dependiente de ACTH, pero que no sea por una enfermedad de Cushing, que es generalmente un adenoma hipofisiario, pues no se va a suprimir. Entonces, lo que hacen estas pruebas ya es identificar la etiología, ya no identificar si hay un hipercortisolismo, sino la etiología. Y después de valorarlo, pues se va a ver una medición de cortisol plasmático, ya sea urinario, antes, durante y luego de la administración del medicamento para valorar si hay una supresión. Y aquí en esta tablita pues se logra identificar que si hay una enfermedad de Cushing, se va a suprimir por completo y pues ya nos puede inferir que es una enfermedad de Cushing. Si hay un síndrome de ACTH ectópico, pues no se va a suprimir. Entonces es como de descarte. Otras pruebas que se pueden realizar es la prueba estímulo de CRH, que en los tumores ectópicos productores de ACTH no se expresan este receptor, que lo que nos va a definir es un tumor, una enfermedad de Cushing, que ya lo vimos, es un adenoma oficiario, y en este se va a administrar CRH ovino, 1 microgramo, o humana, 100 microgramos por vía intravenosa, aplicada a las 9 de la mañana, seguido de una medición de ACTH. Desde los 15 minutos antes de la administración, 60 y 120 minutos después de la aplicación. Si la CTH aumenta más del 35% de los 15 a los 30 minutos, pues nos podría referir que es, pues, que es dependiente de ACTH y generalmente por enfermedad de Cushing, o sea, adenoma hipofisiario.
Y también se puede medir el cortisol, que si es mayor a 14 o a 20% de nuestra basal, que medimos 15 minutos antes, también nos puede definir lo que ya les dije, una enfermedad de Cushing. Y tiene una sensibilidad del 91 y una especificidad del 88%. La siguiente prueba es la prueba estímulo de desmopresina, que va a estimular la secreción de ACTH en el caso de adenoma corticotropo, debido a expresión en los receptores de vasopresina en estos tumores, o sea, enfermedad de Cushing. Y pues lo que se va a ocasionar es lo que se va a administrar es, lo que se va a hacer es la administración intravenosa de 10 gramos de desmopresina, y pues se van a valorar los resultados de ACTH, cortisol plasmático o cortisol salival. Y pues a nivel imagenológico, ya que tengamos, que veamos que es una enfermedad de Cushing, que descartemos esta y digamos que es por un adenoma secretor de ACTH, pero que no sea a nivel hipofisiario o debido a alteraciones adrenales, pues las que encontré es la resonancia magnética, que pues para valorar si es un adenoma hipofisiario o son lesiones adrenales, y la tomografía axial computarizada, que igual nos va a permitir valorar si son lesiones adrenales. Y pues aquí les puse algunas de las características que encontré, dependiendo de qué lesión podría ser. Si es debida a un adenoma, pues generalmente van a ser menores de 4 centímetros y va a tener una densidad de 10 unidades de Kurzweil, y generalmente esta va a ser debido a un contenido lipídico o debido a una hiperplasia suprarrenal bilateral micronodular pigmentada, que es menor a 2 centímetros, o una hiperplasia macronodular, que es de 3 a 5 centímetros. O cuando ya es por cáncer, pues generalmente vamos a encontrar una lesión de más de 6 centímetros, con bordes irregulares y con extensión a estructuras vecinas, y va a tener una densidad de más de 20 unidades de Hirschfeld. Como se puede ver aquí, que igual es una tomografía, y pues se puede ver la glándula adrenal que tiene bueno, esta es la glándula adrenal. Se puede ver que hay una hiperplasia, que pues viendo la densidad podremos referir, y no, ¿cómo se dice? Bueno, se me olvidó, que es una hiperplasia macronodular por la longitud. Y pues aquí, ya que identifiquemos, se dice que también se puede hacer el cateterismo de senos petrosos, que ya es un estudio invasivo, en donde pues se va a medir va a haber mediciones basales pre y posestímulo de CRH con la dosis de 100 microgramos para calcular el gradiente de ACTH a nivel petroso y en vena periférica a los 0, 3, 5 y 10 minutos después de la administración. Y cuando encontramos un valor mayor a 2 veces mayor al número de referencia, pues vamos a tener un diagnóstico de enfermedad de Cushing. Y pues si no, pues es un síndrome de Cushing dependiente de ACTH, pero de forma ectópica. Y pues aquí están las dos tablas que se me hacen como más sencillas, y que ya que tengamos las bases, ya les podemos entender y podemos hacer un diagnóstico más enfocado. Ahora, ya por último, el tratamiento. Pues el tratamiento de elección va a ser quirúrgico e incluye 3 cirugías, como son la resección del tumor hipofisiario en el caso de enfermedad de Cushing, la suprarrenalectomía unilateral en el caso de adenoma o carcinoma suprarrenal, y también la suprarrenalectomía bilateral en el caso de hiperplasia, o la resección del tumor ectópico. La que sigue, por favor. Bueno, es importante diferenciar aquellos casos en los que existe respuesta en los niveles de cortisol y aquellos en los que la respuesta se ve a nivel clínico. Ya sea que un paciente con enfermedad de Cushing haya sido medicado o no, bueno, premedicado más bien, con hidrocortisona antes de la cirugía de hipófisis,
lo que se sugiere es realizar una medición de cortisol sérico a las 8 horas durante el primero, el día 5, el 15 y día 30 después de la cirugía. En caso de haber sido premedicado con hidrocortisona, la muestra se toma 24 horas después de que se le administró. Y bueno, en el caso de la resección completa del adenoma productor de ACTH, esta pues va a ser seguida de cierto grado de hipocortisolismo debido a la supresión en la que se encuentran los corticotropos no tumorales. Entonces, un cortisol postoperatorio menor a 5 picogramos por decilitro se considera como una buena respuesta al tratamiento. Y a partir de esto, en el caso del adenoma productor de ACTH, pues se debe de iniciar la sustitución con prednisona de 5 miligramos o con hidrocortisona de 5 miligramos cada 12 horas, y estos se van a ir suspendiendo paulatinamente durante el seguimiento a nuestro paciente. En caso de que el paciente no presente hipocortisolismo en los primeros 30 días después de la cirugía, se debe revalorar con una medición de cortisol libre en orina de 24 horas, y en caso de encontrarse valores alterados, pues esto significaría que hay una persistencia de la enfermedad. Y bueno, debido a que la remisión de la enfermedad de Cushing solo se logra en el 20 al 50% de los pacientes que han sido operados en hipófisis, debe tomarse en cuenta que se necesita un tratamiento secundario. Y este tratamiento secundario se sugiere que sea una suprarrenalectomía bilateral laparoscópica. Hay, aparte, otro tratamiento como es la radioterapia a hipófisis. Sin embargo, este está en controversia. Y algunos artículos dicen que sí trae beneficios y se puede usar como medida profiláctica porque va a disminuir el riesgo de síndrome de Nelson. Este síndrome de Nelson pues es una hiperpigmentación mucocutánea que se da a causa de la secreción excesiva de corticotropina por un adenoma hipoficiario secundario, la realización de una suprarrenalectomía bilateral. Sin embargo, pues aún continúan los estudios, todavía no está 100% recomendado la radioterapia. Y la que sigue, por favor. Ahora, respecto a los niños, pues el tratamiento también va a ser quirúrgico, es nuestro gold estándar. Y se recomienda realizar la cirugía transesfenoidal en los casos de tumores hipoficiarios y una adrenalectomía uni o bilateral en el caso de los tumores suprarrenales. Respecto al carcinoma suprarrenal, pues es muy importante que durante el proceso quirúrgico se mantenga íntegra la cápsula del tumor, ya que se ha encontrado que esto mejora de una forma muy significativa el pronóstico de nuestro paciente. Y se ha hablado sobre el tratamiento con fármacos que bloquean la síntesis de cortisol, como es el mitotano, la metirapona o el ketoconazol. Sin embargo, pues no han demostrado ser muy útiles en el tratamiento, y en niños no existen suficientes estudios con su uso, por lo que pues estos no van a ser recomendados de primera, pues sí, de primera intención, se podría decir. Y pues creo que ya sería todo de nuestra parte. No sé si tengan alguna duda. No, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No, doctor, muchas gracias. Muy bien, nada más, pues muy completa la exposición. Felicidades. Nada más complementar un par de cosas.
La secreción hormonal esteroidea es pulsátil. Por eso es que se opta por el cortisol urinario o salival y no sérico como en el caso de la determinación de TSH, por ejemplo. Y siempre va la evaluación de determinación hormonal, porque si se opta por el estudio de imagen, se corre el riesgo de que sea un incidentaloma. Un incidentaloma es una tumoración por imagen, pero que realmente no tiene hipercortisolismo. ¿Qué otra cosa? Y bueno, no se olviden que el diagnóstico, la sospecha diagnóstica la hace el médico de primer contacto. Si quieren, se envía con el diagnóstico, digamos, corroborado por las determinaciones urinarias o salivales, y la evaluación fina y el seguimiento es con el endocrinólogo, en este caso. ¿Ninguna pregunta? No, doctor, muchas gracias. Muy bien, con esto terminamos entonces. Eso es todo. Sí, ya es el último tema. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Doctor. Sí. Gracias, doctor. Hasta luego.